Oh my God. Mickey Mantle. Mickey Mantle. Muy buenos a todos, sean bienvenidos una vez más a Zona Royal. En este caso comenzamos con el primer capítulo, primer episodio de una serie de videos que vamos a ir grabando constantemente. No les digo cada cuánto, pero vamos a ir grabando constantemente, la cual se llama En Búsqueda de Tesoros. ¿En qué consiste esto? En que pues yo los fines de semana que pueda me voy a otras ciudades, a otros pueblos, a buscar lugares en los cuales pueda encontrar tesoros que pues estén por ahí, tal vez en una venta de garage, tal vez en una venta de una tienda de segunda mano, cosas por el estilo. Entonces en esto va a consistir. Ahora hice la primera búsqueda y pues yo siento que me fue muy bien, así que sin más intro nos vamos a lo que hemos venido. Bien, primero un poco de historia antes de mostrarles lo que tengo por aquí. Bueno, toda la semana estuve revisando yard sales, se le llama acá, o ventas de garage, como se le puede conocer. Estuve revisando varias que iban a ver en ciertos lugares acá cerca de mí. Uno no tan cerca. De hecho, el que no estaba tan cerca era el que mejor se miraba. Decía que era alguien que tenía muchos coleccionables, alguien que tenía muchas tarjetas deportivas, muchas tarjetas de Pokémon y cosas por el estilo. Incluso en las fotos habían consolas, habían tarjetas, figuras, muchas cosas, la verdad. Bien, los planes estaban salir un poco tarde, se nos cambia porque teníamos una actividad primero con los niños, después salíamos para allá. Entonces se cambió eso porque la actividad de los niños era más tarde de lo pensado. Entonces ni modo, le digo a Clau, entonces vámonos ahorita, vamos a ir a lo que teníamos pensado hacer después. Nos dirigimos, llegamos al lugar y cuando vi habían muchas, pero que muchas cartas de básquetbol, cartas de béisbol, cartas de fútbol americano, muchas. La verdad, lo primero que hice fue a ver las consolas, ya no estaba ni una. Segundo, me dirigí a las cartas y metí mano y alguien me dijo: sorry bro, ya lo compré todo. Y yo me quedo viendo, y esto también, y esto también, y todo, sí, todo. Había llegado y le preguntó a la señora que estaba en la venta, le dijo: ¿en cuánto me vendes todas las cartas? Pero todas. Sí, me las llevo todas. Entonces, la señora, ni lenta ni perezosa, creo que no escuché, ¿cómo sería lo correcto? Creo que escuché que fueron $200. La verdad, una absoluta ganga porque era una cantidad muy grande de cartas. Entonces, me quedé por ahí, la señora me sacó unas y me dijo: oye, tengo esto. Las miré y le dije: estas en cuánto las venden. Y me dijo $5 cada una. No me pareció. No me pareció después de escuchar $200. Pero más sin embargo, escogí 4 por ahí, que ya las vamos a ver. Son estas 4 que tengo acá, que escogí por ahí. Y ahí en ese mismo lugar encontré un libro, se llama 4 décadas de excelencia de los Boston Celtics. Me llamó mucho la atención porque está firmado por un exjugador de los Boston Celtics, que es Greg Kite. Entonces está firmado por él y me llamó la atención porque me costó $1. Entonces eso. Seguimos buscando todo el día, fuimos a la actividad de los niños. Después de la actividad de los niños nos fuimos otra vez a otro lugar que habíamos visto ya cuando veníamos hacia la actividad de los niños, pero ya habían cerrado todo. Y yendo por ahí, cuando veníamos de regreso, Claudia alcanzó a ver y me dijo: mira, otra yard sale. Y entonces le digo: ¿en serio? Ok, regresemos. Di la vuelta, fui y eureka. Muchas cartas, sobre todo béisbol. Habían muchas cartas de fútbol también y unas pocas de básquetbol. Pocas
me refiero a la cantidad en grande que había. Entonces vengo, le hablo a quien estaba ahí y hablaba español. Entonces me dijo, ¿hablo español? Oh, ok. Y le digo, bien, en cuanto a las cartas. Entonces me dijo, dependiendo qué caja te quieras llevar, las estaban vendiendo por cajas. Entonces empecé a revisar y miré que casi todo era béisbol, casi todo. Y había una caja idéntica a esta. Perdón, una caja idéntica a esta, idéntica. Mira, idéntica, llena de cartas de básquetbol. Me llamó la atención, todas las cajas tenían el año de las tarjetas que estaban adentro. Me llamó la atención porque la única caja que estaba completa de básquetbol decía 1980-1987 básquetbol. Entonces, ¿tienes idea de las cosas que se podían encontrar en esa caja? No empecé a revisar porque le dije, ¿cuánto esa caja? ¿Cuánto? Entonces ya me dijo él, espera, porque en realidad las cartas no son mías, son de mi vecino. Le fue a hablar al vecino y entonces llegó, ya era un americano. Y entonces me empezó a decir, ¿te gusta coleccionar? Sí, ok. Me fue directo y me dijo, si miras el año, sabes lo que puede haber en esta caja. Y le digo, no sé, nada me garantiza que realmente pueda haber eso aquí. Y entonces le dije, ¿cuánto? Me dijo, ¿quieres solo esa caja o te lo vas a llevar todo? Le dije yo, si me lo das todo, ¿cuánto? Me dijo, 350 por todo, 350. Y la verdad era más en la otra venta y era demasiado béisbol. Es cierto que tal vez podían haber cosas muy buenas de béisbol, pero era demasiado béisbol. Lo de básquetbol lo tenía en esa caja y tenía en un folder, pero revisé el folder y la verdad en el folder no tenía nada que me llamara la atención. Esa caja podría tener mucho más de lo mismo o podría en serio tener una Flair Jordan del 86 cartas rookie, que es de lo más cotizado. Sí podía y a la vez no podía. Podría que fuera mucho cartón. Entonces le dije, ok, 350 por todo. ¿Esa caja cuánto? Y me dijo, solo esa caja 275. Si lo quieres todo, 350. Entonces no me animé, sinceramente, porque era muy arriesgado. Él tal vez podría que sí hubiese algo muy bueno ahí, o pueda que fuera solo para vender. Pero había una caja escondidita por ahí. Había una caja escondidita con muchos sobres de estos. Tops del 89. Estos sobres en Amazon andan cerca de $8 cada uno. En eBay te los venden 3 por $7 tal vez. Muchas veces los venden en subasta y cosas así. Pero eran muchos sobres. Yo conté 20, pero eran más. Entonces, lo que me llamó más la atención es que bajo esos sobres habían cartas de básquetbol también. Entonces le dije yo, bueno, esta caja, ¿en cuánto me la vendes? Él me dijo, son sobres vintage, pueden haber cosas buenas, sí, pero nada me garantiza realmente que haya algo bueno. ¿Cuánto? Me dijo $75. Entonces negociando ahí, bajamos el precio y al final lo conseguimos en $59. Conseguimos en $59 esta caja que contiene muchos sobres de tops. Vamos a abrirlos ahora. Y contiene muchas cartas, no he visto nada, muchas cartas de básquetbol, así que pueda que venga algo bueno, pueda que sea puro cartón. Así que vamos a ir ya a el opening, al unboxing, a como le quieras llamar a esto. Bien, 27, pues yo siento que están bien. Yo siento que lo pagado más las cartas sueltas está bien. Cada vez que abra sobres voy a hacer algo. Cada vez que abra caja y que abra sobres voy a hacer algo. Voy a guardar uno para
Cuando tenga 100 sobres de distintos unboxing que realice, lo voy a abrir los 100. Así que vamos a guardar este y vamos a guardar este, porque son de distintos. Vamos a guardar uno del 88 y uno del 89. Entonces estos dos se guardan y los vamos a abrir cuando tengamos 100 sobres de distintos opening que hagamos. Bien, vamos a comenzar por acá. A ver qué. Esto, si no me equivoco, traen una. ¿Cómo se llama? Una goma de mascar, si no me equivoco. Entonces imagínense, goma de mascar del 89. En cuestión de precios, ya en la edición del video van a ver, porque desconozco completamente, así que no me voy a asombrar mucho. Qué lástima esto, en serio, miren. Qué lástima por cómo va a estar la carta. Eso sí está mal. Miren, veamos qué carta era esa. Ni idea, pero esta prácticamente prácticamente se pierde. Vamos por acá, David Smith de los Yankees, Dave Eiland, Ian James. Vamos a ir rápido porque de todas maneras no conozco mucho de esto. Como les digo, los precios después van a verlos por ahí. Oh, ¿y esto? ¿Es publicidad o qué? Ah, es una es como para, ¿cómo les digo? Son como ofertas. Bill Pecota, Russ Nixon, Manny Lee, Frank Williams, Walt Weiss y Tracy Jones. Ok, primer booster. No sé siquiera si en estos sobres habían holográficas, habían cartas numeradas, no sé nada de eso. Bien, esta no venía muy pegada, aunque siempre queda la marca. Imagínense, del 89. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Las que vienen con goma las vamos a dejar aparte. Bien. Donald Nixon, Glenn Wilson, Luis Salazar, Jim Snyder, Ron Tingley, Dave Ridley, la oferta especial, Greg Game, Fred Oliver, Mike Griselman de los Bravos, Terry Blocker, Luis Aquino, Danny Jackson, Franklin Stubbs. Ok, segundo sobre. Vamos por más. Esta sí viene pegada. Solo imagínense lo bueno que no se lo comieron las cucas o las hormigas. Ron Darling. Ok. Greg Drucker. Tom Mattingly. Stan Jefferson. Donna Head. Jay Howell. Otra de líderes, en este caso de los Red Sox, Boston Red Sox. Greg Matthews de los Cardinales. Spike Owens de los Red Sox. Oferta. Bruce Sutter, Alan Tamen, Andrés Galarraga, Gary Ward, Brett Sanger, Bo Díaz. Ni nada que me suene. Hay algunos nombres que suenan porque tal vez los has escuchado, a veces investigando cosas te encuentras algo, entonces pero hasta el momento ningún nombre me suena. Quitamos la goma así. Lástima de veras por esa carta.
Jet Robinson, Todd Warren, Sherman Corbett, perdón, Dale Leaper, no sé qué, Tracy Woodson, ups, Gary Gaetti, Mike Lacoste, oferta, Daycon, Ray Biggio, Marvel Wine, Reed Russen, Jody Reed y Teddy Higuera. Seguimos aquí. Súper pegado. Súper pegado. Joe Morgan. Jim Gott. Luis Aguayo. Buddy Bell. Ryan Sandberg. Willie Wilson, Darren Jackson, Bill Benn, Steve Farr, oferta especial, Donald Nixon, que creo que ya me había salido, Mike Flanagan, Tom Lawless, Bob Browner, Fernando Valenzuela, David Darwin. Hasta el momento, nada. Vamos a abrir 3 más de estos y abrimos el grandote. El grandote dice Collector Series, pero no he visto de qué año es. Ah, es del 82. Es del 82. Craig McMurtry, Kevin Elstrom, y no sé qué, Andy McFarlane, Scott Sanderson, Corey Snyder, Jesse Orozco, Roberto Alomar, Steve Serchi, oferta, Johnny Paredes, Tom Glavine, Darren Dalton, Alfredo Griffin, Bran Tanana, Jeff Condell. Ok. Abrimos 2 y luego abrimos el Collector Series. Bien, espero que te gusten estos unboxing, espero que te gusten estas cacerías que vamos a estar haciendo, espero que te guste todo. Si te gusta, dale me gusta y suscríbete si no estás suscrito. Bob Deria, Mike Young, José Canseco, Mike Díaz, Bud Bone, Kirby Pocket, Al Leida, Jerry Brown, oferta, guay, este es manager, Ken Gerhardt, Colt Ford, Carl Wilkerson, Shawon Custom y Steve Curry. Antes de jugar básquetbol, en el 89 jugaba béisbol. No, el otro es Steven, ¿verdad? Último y abrimos el Collector.
Jerry Don Gleaton. Me suena. A Later, que ya lo tengo. Ouch. Jerry Brown también ya lo tengo. Twins. Bob Boone. Greg Harris. Dale Mohorshit. Alvin Davis. Mike Capel. Mike Capel me suena. Billy Hatcher. Scott Banger. Steve Ellsworth. Jeff Freeway. Robbie Thompson y Chet Lemon. Y como les digo, espero que les esté gustando este tipo de contenido. Lo estamos haciendo muy seguido. Cosas que a mí me gustan. Desde pequeño he coleccionado muchas cosas. Vamos a ver. Esto costaba 97 centavos en el 82. Vamos a dejar aquí por un lado. Imagínense, costaba 89 centavos. Oh my god. Mickey Mantle. Mickey Mantle. Este nombre sí, ¿quién no lo va a conocer? Mickey Mantle. ¿Esto valdrá algo? Es que es Mickey Mantle. Brooks Robinson. Don Drisdale. George Bett. Bueno, vamos a ir pasando rápido. Lástima esta, miren, ve. Vamos a ir pasando rápido. Y me quedé callado. Es que estoy viendo y estoy pensando mucho. Oh, es que estos traían también un mega chicle. Una mega goma de mascar. Por eso es que una estaba dañada. Porque traían una mega goma de mascar. Oh, ahora entiendo. Bien, vamos a abrir el Donruss del... Este es 89, ¿verdad? Estos traen una... Quiero ver... 1988. Estos no traen goma de mascar. No traen chicle. Estos traen un rompecabezas. Una pieza de rompecabezas. Ahí está. De estas sí ya tengo algunas. Tengo 3 partes de rompecabezas. Esta es comúnmente la Donruss. Rocky. Veamos otro rookie por ahí. No, solo un rookie, ok. Ni MVP siquiera. Ok, sigamos acá. Vamos a acelerar porque quiero revisar las de NBA. A ver qué es lo que viene por ahí. ¡Ey, el chicle! Todo lo tiré. Ahí está. Ahí está. Bien. Vamos a ir rápido. Draft pick número 1.
Oferta. Este ya me salió como 3 o 4 veces. De la nada me hice colección de béisbol. Tengo unas de béisbol por ahí, pero o sea, como les digo, no conozco mucho de béisbol. En mi país, la verdad, lo que es el fuerte en mi país es el fútbol. Fútbol, como se conoce en el resto del mundo. Porque el fútbol acá es el fútbol americano. Pero en mi país es el fútbol soccer, es el fuerte. Y el béisbol casi no. ¿Cómo les digo? Ya muy después sí se empezó a jugar béisbol en mi país, pero no, para mí nunca fue, no me llamó la atención para jugarlo. Jugué algunas veces porque en mi escuela era así. En mi escuela las niñas jugaban softball y los niños jugaban fútbol. Entonces muchas veces las niñas decían, nos falta alguien, ¿quién quiere jugar? Y me metí a jugar con las niñas. Porque tal vez me gustaba alguna niña y quería estar ahí. Entonces por eso. Pero no se transmitían partidos de la MLB, sí, se transmitían la serie mundial que se le llama. Eh, Creo que incluso vi algunas veces la serie mundial, pero no fue así que me llamara mucho la atención para estar viendo siempre, porque no era algo que lo pasaran tan constante. Solo cuando era serie mundial lo pasaban y ya. En cambio, el básquetbol me llamó mucho más la atención por Michael Jordan. En la época de Michael Jordan eh, se pasaban los partidos en mi país. En ese entonces sí se pasaban al menos las finales. Y entonces hasta mi papá miraba básquetbol en ese entonces por Michael Jordan. Entonces de ahí el Shaq, cuando fue la época del Shaq, Kobe, todo eso todavía se pasaba y yo sí miraba. Entonces ahí fui conociendo un poco más de básquet, además de que sí, básquet sí jugué mucho más. Después de fútbol, básquet es lo que más he jugado. Básquet es lo que más he jugado. Hasta teníamos equipo y todo en la escuela y jugaba ahí. No era muy bueno, pero me gustaba. Entonces por eso conozco un poco más. Pero en béisbol sí es poco lo que conozco, pero se aprende. En todo esto se va aprendiendo. Es de informarse, de leer. Entonces se aprende, se aprende. Además de que, como les digo, siempre me ha llamado mucho la atención coleccionar. He coleccionado de todo. En mi casa tengo colección hasta de tarjetas de teléfonos, tarjetas prepagadas de teléfonos. Tarjetas prepago de teléfono, colección de monedas. Aquí estoy empezando colección de monedas nuevamente acá. He coleccionado taparroscas de soda. He coleccionado eh, lo que te regalan muchas veces por juntar taparroscas, ya sean vasos, hielocos, de todo. Me gusta, me llama mucho la atención coleccionar. En un tiempo incluso coleccioné latas, botes de perfumes. Soy loco coleccionando. Ya de ahí, ya mayor, empecé a coleccionar figuras de acción, en especial Marvel Legends. Empecé a coleccionar Marvel Legends y y figuras así de Spider-Man, figuras de como les digo, Spider-Man, eh, Marvel, mucho. Y pero por cosas del destino, esa colección sí la perdí, la tuve que vender.
Y ni modo, me quedé sin nada. Hasta hoy que estoy regresando a las colecciones con esto de las cartas. Porque acá se me es más fácil encontrar cartas, entonces por eso estoy regresando a eso y me gusta, me gusta. Me gusta mucho. Como que no existían las holográficas ni nada de eso en estos tiempos, ¿verdad? No como ahora que memorabilia, que cartas firmadas, que muchas cosas holográficas y todo eso. Uy, José Uribe se me hace conocido. Me va a doler que una de las cartas que esté dañada por chicle, draft pick número uno, sea una carta que valga algo. Ouch. Willie McGee. Y vamos a ir también guardando ese sobrecito de cada opening, de cada unboxing que se haga. Miren lo bueno que este no se dañó mucho. Vamos a ir guardando para llegar a los 100 y cuando tengamos 100, entonces vamos a hacer unboxing de esos 100 sobres. Lo bueno que hoy pude arreglar la cámara también porque no me gustaba cómo se estaba viendo. Tal vez ustedes lo notaron en los unboxings anteriores y quiero tener que se vea bien lo que estoy haciendo para ustedes. Es cierto de que este es un hobby que, o sea, a mí me gusta, que yo, o sea, todo el mundo tiene sus hobbies, algunos juegan deportes, algunos juegan videojuegos, yo juego videojuegos también, pero esta sí se pegó. Pero más allá de eso, el coleccionar para mí siempre ha sido un hobby que me distrae, me gusta y lo comparto con ustedes. Esto lo hago para compartirlo con ustedes y espero que les guste también. Si es así, dale me gusta, compártelo con tus amigos. Si tú coleccionas, ponlo en los comentarios. Si tú coleccionas y tienes algún consejo para mí, ponlo en los comentarios. Yo lo recibo desde el respeto, claro. No hay con insultando y nada de eso, que si estás insultando y eso, te cae el vampiro. Así que ya casi terminamos con esto. Y vamos a ver si en básquetbol viene algo bueno. Y cuando doy cuestión de precios, de que digo, esto me costó tanto, no es por jactarme, no es, sino que es para ser sincero con ustedes. Decirles, este es lo que me costó y los precios que pongo ahí de las cartas que voy sacando, no me los invento. Eso, como vieron en una aplicación, ahí reviso los precios. Muchas veces esta aplicación lo que hace es que saca un porcentaje de todas las ventas que ha tenido esa carta. Es lo que comúnmente hace. Entonces, es el precio que ella me da. O muchas veces te tira el precio, el último precio que se ha dado. Tengo dos aplicaciones. La que les mostré ahorita con la carta se me olvidó. Ay, me cayó chicle ahí. ¿Qué pasa si te comes un chicle de estos del 89? Esa aplicación te da el último precio al que se ha vendido. Es el último precio al que se ha vendido el que te da ese. Entonces, la otra aplicación te da un promedio. Candy Sierra. Te da un promedio de todas las ventas que ha tenido. Entonces, promedia todas las ventas que las cartas han tenido y te da ese precio. Entonces, con el promedio tú te puedes dar una idea por si quieres vender una carta o algo.
te puedes dar una idea de decir, ah, mira, se ha vendido en esto, entonces yo la puedo vender en esto. Y con la otra te das cuenta, con la que vimos ahora, cuánto fue la última venta. Entonces tú puedes decir, ah, si la última se vendió en este precio, yo puedo vender mi carta en este precio también. Ya quiero ver. Uy. Ya quiero ver qué hay con respecto al básquet en esa carta. En esa caja. ¿Será que viene alguna carta de rookie buena? Más cartas de Shaquille O'Neal, cartas de Kobe, no sé qué me puedo encontrar, la verdad. Así como puede ser mucho cartón, mucho cartón sin valor, pueda que sea algo bueno. Futura estrella. Oh, qué buena. Los Dodgers. Bien, último sobre. Último sobre. Último sobre. Voy a ir a botar. Voy a ir a botar todo el chicle. Y continúo con el básquetbol. Oh, qué bien. Un checklist. Qué raro que no me había salido checklist de veras. En las otras que ya había abierto de estos sobres. Y no en cámara, pero sí había abierto de estos sobres. Y casi siempre, en los que abrí, casi siempre me había salido. Oh, All-Star Rookie. Me había salido checklist. Bien, terminamos. Dentro de lo que me llama mucho la atención es esto, está esto. Así como puede no ser nada, puede que tenga valor. Muchas veces en otros unboxing, ustedes han visto cómo me emociono por cartas que al final valen 50 centavos y cartas que han valido $50 o por el estilo, ni les presto atención. Pero poco a poco vamos agarrando ahí la onda, como decimos. Así que voy a botar todo esto, hago corte y luego regresamos ya para ver las cartas de básquetbol.